¿Cómo puedo arrancarte este dolor? ¿Cómo hago para prometerte la felicidad? La felicidad, esa mujer fantasma que nos da todo a cambio de nada, que nos obliga a perder la calma buscando la felicidad. La felicidad, esa mujer casada, ese espejismo que nos estafa. Si te propones encontrarla, olvida la felicidad. He salido a la calle con tu carta en el bolsillo, la acaricio con los dedos como si te consolara, mientras pienso en la felicidad. Me he mezclado entre la gente con el alma en la garganta. He buscado una respuesta a mi vida y a tu drama. Es posible la felicidad. He llorado en mi almohada y ahora sabe que me importa cómo estás. Tu desdicha es mi condena. Si no salvo tu alegría, mi alegría se convertirá en un pez. ¿Cómo puedo arrancarte este dolor? ¿Cómo hago para prometerte la felicidad? La felicidad, esa mujer fantasma que nos da todo a cambio de nada, que nos obliga a perder la calma buscando la felicidad. La felicidad, esa mujer casada, ese espejismo que nos estafa. Si te propones encontrarla, olvida la felicidad, la felicidad. Porque lloras, mi amor, que te fluye en la piel. Te despiertas en el llanto con espantos de dolor. Son los monstruos del ayer, son tus miedos, corazón. Sabes bien que yo te amo y te pido tengas fe. No sufres más, no, mi bebé. Eres la mariposa que vuela hacia el huracán. Cuéntame de tu pesar, suelta todo tu dolor, dímelo. Un huracán y una mariposa llévansela a la cara en medio de la mar.
tu piano y te vas a dar de amar y te quieres escapar y te quieres diluir. No, mi amor. Un huracán y una mariposa llevan, se dan la cara en medio de la mar. Lluvia de esperanza, lluvia al corazón. Siempre ahí estaré, no te fallaré. Desde el cielo, lluvia al corazón. Sol que haya la esperanza, la esperanza en la luz. No importa lo que pase, no importa jamás, no, no. Lluvia al corazón. La esperanza al corazón. La esperanza al corazón. Que te sane, que te alivie el dolor. No importa lo que pase, no importa jamás, no, no. Lluvia al corazón. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online, una radio que piensa. La tertulia de Salvatore, donde analizamos temas nacionales e internacionales. La tertulia de Salvatore, entrevistas, comentarios, opinión. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Xavi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Yakurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. No dejes que la gente diga, ese pelo estropeado, qué maquillaje horroroso. Si no quieres pasar por esto, visita en lo de Lili Coiffeur. Corte de pelo, estética en general. Reservas al 0986-538-972. En lo de Lili Coiffeur. Hoy es el día para empezar a sentirte mejor, para atarte los cordones, elegir la ropa que te gusta, hacer deporte sin temor. Vivir sanamente es tu decisión. Doctor Fabián Franco, 0983-603-896. Te ayudará a bajar de peso sin pastillas ni cirugías. Sentirte mejor es tu decisión. Como
noticias cuando ya se ha ido. Cómo me duele la ausencia, cómo extraño su color de voz, cómo falta su presencia en mi habitación. Para usarlas de zapatos, dame tus dudas para hacerme una pulsera. Usa mis manos para hacerte una escalera hasta las nubes y volar a donde sea. Miénteme un poco para mantenerme atento. Hazme una hamaca con el menguante de la luna. Dame tu risa para los tiempos en veda. Quítate el peso de los besos que te sobren. Es tan difícil respirar. El aire en que no estás es tan difícil. Dame tus sueños para hacerte una diadema. Dame el pasado para no quitarte el tiempo. Que lo que te está sobrando a mí me salva la vida. Dame tu llanto para llorarlo contigo. Dame el misterio de tus
ojos cuando duermes, dame el aire cuando exhalas, para ver si te respiro. Ponle mi nombre al lunar de tu mejilla, dile a tu oído que me escuche cuando miro. Salva mis manos con el roce de tu espalda, dame el remedio para no curarme nunca. Es que es tan fácil respirar, el aire cuando estás siempre es tan fácil. Dame tus sueños para hacerte una diadema, dame el pasado para no quitarte el tiempo, que lo que te está sobrando a mí me salva la vida. Dame tu llanto para llorarlo contigo, dame el misterio de tus ojos cuando duermes, dame el aire cuando exhalas para ver si te respiro. Quítame un beso, póntelo donde prefieras, dame un pretexto para reestrenar mi vida, dame lo que quieras darme, quítame lo que tú quieras. Dame tu llanto para llorarlo contigo, dame el misterio de tus ojos cuando duermes, dame el aire cuando exhalas para ver si te respiro. Yo sigo esperándote como ayer. Tan pequeña es, tan frágil es. Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir. Tan pequeña es, tan frágil es. Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir. Saber dónde estás y cómo estás, quisiera. Si te acordaras hoy de mí. Cada noche sueño que tú estás conmigo, que vuelvo a sentir tu voz y tu piel. Canto solamente, sin ti lo sé, yo ya no
nada soy de mí. Fuiste el primer amor, mi vida entera. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online, una radio que piensa. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. Llegan los mejores sonidos del universo. La mejor música clásica. Grandes maestros. De lunes a sábados, de 12 a 14 horas. Grandes maestros. Aquí por Yakurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño. No importa que ya no vuelvas jamás conmigo. Deseo, mi amor, que sepas también que te amo, que no te olvidé, que nunca podré, te extraño. Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida. Que nunca, mi amor, te digan adiós un día. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño. Te amé de más y fue mi error. Qué soledad estoy sin ti, lo estoy pagando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Deseo, mi amor, que sepas también que te amo, que no te olvidé, que nunca podré, te extraño. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño. Te amé de más y fue mi error. Qué soledad estoy sin ti, lo estoy pagando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo
se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo, sin miedo. Las olas se acarician con el fuego, si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Verás que no he cambiado, que estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizás te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio, a tu amor yo me aferro. Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro. Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera yo le olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito que a diario atormenta a mi corazón? ¿De qué manera yo le olvido? Si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor. Tormenta a mi corazón. ¿De qué manera yo le olvido?
¿Cuánto tiempo me veré recordando tu mirada, caminando contra el tiempo? ¿Cuántas noches sin dormir? ¿Cuántos sueños por vivir? ¿Dónde están tus sentimientos? ¿Y dónde estás tú? Que no estás en mí, quizás en otro mundo o con otro amor. ¿Dónde estás tú? Que no te puedo ver, no te puedo ver. Oh, no. Siento falta de ti, que no vienes tal vez porque no me quieres como antes. Es difícil aceptar, yo solo pienso en quererte y tú tan distante. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Que no estás en mí, quizás en otro mundo o con otro amor. ¿Dónde estás tú? Que no te puedo ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Y dónde estás en mí? Quizás en otro mundo, en otro amor. ¿Dónde estás tú? ¿Y dónde La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sadi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Bluetooth News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. Somos una radio diferente. Bluetooth News Radio Online. Una radio que piensa. One, two, get down. Paid the cost to be the boss. La tertulia de Salvatore, Paid the cost to be the boss. donde analizamos temas nacionales e internacionales. Be the boss. Entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. Paid the cost to be the boss. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sadi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Bluetooth News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. La
Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Hoy es el día para empezar a sentirte mejor, para atarte los cordones, elegir la ropa que te gusta, hacer deporte sin temor. Vivir sanamente es tu decisión. Doctor Fabián Franco, 0983-603-896. Te ayudará a bajar de peso sin pastillas ni cirugías. Sentirte mejor es tu decisión. Somos una radio diferente. Yacuitu News Radio Online, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente.
Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Paid the cost to be the boss. La tertulia de Salvatore, Paid the cost to be the boss. donde analizamos temas nacionales e internacionales. Be the boss. Entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. Paid the cost to be the boss. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Xavi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Ecoloto News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. La leyenda dice así de la tierra en que nació un indio pobre y humilde, un trovador. En la América del Sur, brillando siempre estarás, cual lucero de esperanza y amistad. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, por el nombre de tu madre, de tus hijos, tu nación. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, pregonando en melodías la dicha que Dios te dio. Un romance allí vivió bajo el cielo guaraní, y a la luz de las estrellas fue feliz. De su pueblo la aprendió la fortuna de vivir, enseñando en sus cantares, dice así. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, por el nombre de tu madre, de tus hijos, tu nación. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, pregonando en melodías la dicha que
Amigas, amigos del Alto Paraná, del Paraguay y del mundo, tengan ustedes muy buenos días. Silvio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Rodolfo. Buen día a la audiencia de Ñacuruto. Después de mucho tiempo. Cultura y algo más está vigente. Que no Sí. piensen la gente que ya se terminó esto o una cosa así. No. Por Ñacuruto News, radio online, una radio que piensa, una radio diferente. Sí, señor. Así nomás es. Sí, vos sabés que muchísima gente ya estaba escuchando buena música. Hoy puse música romántica. ¿En serio? Sí. Amaneciste romántico. Amanecí romántico hoy, ¿eh? Hay que ponerle, ¿cómo se llama? Una sonrisa a las dificultades. Claro que siempre hay, dicho sea de paso. Hay una frase que dice, a lo hecho pecho. A lo hecho hay que ponerle pecho. No, sí nomás. Sí es fácil. Sí. Y tuvimos un deceso nomás. Pequeño. Saludos, acá mira la cantidad de personas ya que estaban escuchando. Andrés Colmán Gutiérrez, ¿lo conoces? Periodista de nuestro Última amigo, Hora. escritor, sí, colega nuestro. O sea que él es guionista de cómic. Pucha vida. Escribe historietas. ¿Vos te acordás, Silvio, en una ocasión cuando estábamos haciendo el tercer año, una cosa así en la facultad? Sí. Él se fue a hacer una charla en el salón auditorio de la filosofía de la Facultad de Filosofía de la FAFI. Sí. Me recuerdo, sí. Saluda a Marcos Vázquez, el comandante Marcos Vázquez. Él es piloto. ¿En serio? Sí, piloto. Él tiene una empresa, o sea, tiene no sé si tiene ya varios aviones, pero yo sé que tiene una avioneta en el que hace muchos viajes de taxi, ¿verdad? Hace como taxi. ¿no? Sí. Cualquier momento ya ve tetas en 10. Y claro, y para empresarios, para mucha gente que... Hacer un tour aéreo. Solicita sus servicios, ¿verdad? Sí, señor. Y es un piloto... O sea que él, según tengo entendido, él empezó así como un hobby. Apoyo formalizado. Claro. Lo que pasa es que lo que empieza como hobby, pues a veces termina siendo algo muy serio, claro. Serio y positivo. Claro, ¿no? Y a él le gusta volar. Le gusta volar. Él le conoció a un amigo que hace 25 años yo le conocí. Pues ya falleció, ya un comandante también, un piloto del Instituto Nacional, ¿cómo se llama? Industria Nacional de Cemento, INC. Se llamaba Leonardo Sosa Mujica. Mujica será. Sí, comandante, él era. Sí. Si está escuchando... el amigo Vázquez va a recordarle a Leonardo. Y sí, seguro Leonardo que sí. Sosa Mujica. Era un seguro capo. Sí. Era un capo. Muy inteligente, un señor muy inteligente que yo conocí en mis años mozos. Sí. Que dicho sea de paso hace poquito. Hace poquito, ¿no? 25 años. Sí. Hace 25 años. Sí. Y no, estábamos hablando de que este tipo de... y a doña Delia López también. A doña Antonia. Doña Antonia, sí, Antonia sí o sí. Ella siempre me pregunta... Siempre me pregunta qué es lo que pasa con Rodolfo. ¿Por qué es lo que nos hace mal programa de cultura? Rodolfo estuvo enfermo. Hay que decirle a la gente. No, yo le expliqué. Problema no grave, pero... No, problema en la garganta. Sí. En este tema, pues, ocurre que... Y conste que acá nosotros no tenemos todavía muchos locutores, ¿verdad? Porque cuando hay muchos locutores, el problema de las almohadillas, estas que están acá en el micrófono, se contaminan. Y, por ejemplo, si alguien tiene una infección en la garganta, le pasa al otro. Fácilmente. Pero, lógicamente, en tu caso habrá sido algo que pasó por no, ahí. Yo le culpo... Te intoxicaste con algo. Le culpo Silvio directamente y hablando en serio a ese quemazón generalizado. Sí. Mamma mía. Tenés razón. Sí. Eso sí. No fue un problema solamente mío, sino de medio mundo ahí, a menos en mi zona. Sí. Y seguramente por acá nos alcanzó a todos, Silvio. Eso que ocurrió en Amazonas, en el Chaco, Bolivia, etcétera. Claro. Lo que ocurre es que la gente pues no... la gente dice, hombre, te digo, pero hoy coge. Sí. ¿Verdad? Sí. O sea, por ejemplo, lo que ocurre en Ecuador, por ejemplo, ahora con el tema del gobierno y todo eso, la gente dice, no, demasiado lejos. Pero hace poco vi un documental donde decía que una tormenta de arena del Sahara
tarda como 3 días nomás ya en estar en el Amazonas. O sea, toda la arena que levanta el viento en el Sahara, en el desierto, se deposita en el Amazonas después de 3 días. O sea que... claro, nosotros vivimos en lo que dice McLuhan, que es un gran, ¿cómo se llama? Analista de temas de medios de comunicación. Dice, nosotros vivimos en una aldea global, dice. Nosotros esto ya es una aldea nomás ya. Porque imagínate, vos antes tenés amigos de WhatsApp que están en España, tu ex compañero, ex compañera, amigos, parientes, compueblanos, etcétera, que están en España, por ejemplo, y vos por WhatsApp y eso ya escribí, o por Facebook, y ese tipo, bueno, vos no tenés Facebook, vos sos el único que está salvado de este planeta. Silvio, señor. Decía, no me quería decir nomás que antes no ocurría eso. No ocurría eso. La gente no entendía muchas cosas de lo que sucedía, así que... Y sí, eso por un lado. Y por ahí porque no disponíamos de los elementos de pronto necesarios para pillar muchas cosas. Imagínate, ¿cómo te voy a decir? Que antes sucedía lo siguiente. Moría alguien y se enviaba un telegrama. Que era el medio más rápido claro, del momento. Pero anterior al telégrafo era carta. Y si moría alguien, por ejemplo, después de meses se entendía. Se sabía. Se enteraba la gente. Sí. Y yo recuerdo que, bueno, hace poco falleció un tío mío en Iturbe, era tío Emiliano. Pero al acto nos enteramos todos, ¿verdad? Sí. Al momento. Sobre la marcha. ¿verdad? Sí. Lo que es normal, la tecnología, ¿verdad? Cómo ahora nos hace vivir cerca. Y recuerdo que uno de mis tíos, en un momento determinado, antes, te digo, ¿verdad? Cuando vivía mi abuelo, eso, yo era chiquitito, falleció mi abuelo y dijo mi abuela, vamos a sacarle una foto al ataúd. ¿A vos nunca te ocurrió eso en tu pueblo? No, se hizo, Silvio. Se hizo. Entonces, solo que sacaron una foto del ataúd de mi abuelo. Sí. Y le pregunté yo a mi abuela por qué, ¿verdad? Y la explicación era que eso también se hizo con sus abuelos. O sea, con sus padres y con sus abuelos. O sea, que Oruma... Entonces... yo busqué tratar de entender por qué se sacaba foto a una persona que fallecía, ¿verdad? Y resulta que era la prueba de que él murió. ¿Entendés? Porque va a quedar por el registro, ¿verdad? Sí. Pero pegan cuatiante, ¿verdad? Sí. Pero una foto pues, es una evidencia fuerte de que murió. Claro. ¿verdad? Y hay inclusive muchas fotos a nivel mundial donde hay así... Incluso hay gente que se le pone como si fuese que está vivo, pero ya está muerto, ¿verdad? Sí. Y se le saca la foto. La última foto, con él. Toda la familia reunida con él. Vamos a decirle, me viene nomás en la mente a raíz del comentario que vos estás haciendo. Sí. Espero que me disculpe. Apocato y lento hoy. Me resulta simpático. Ayer se accidentó un amigo mío. ¿En serio? Así que a quien le deseo mucha fuerza, a sus familiares. Está en un estado muy delicado. El amigo tuvo en Machuca. Así que Dios, como siempre digo, ponga su mano sanadora sobre este amigo y que se recupere pronto y bien. Sí. Así que está en terapia intensiva en este momento. ¿En serio? Sí. Qué bárbaro. Y mucha fuerza. Sí, chocó. ¿Chocó? Sí, para mí que sí. Medio misterioso es, no sabe por qué fue en hora de la madrugada. Ajá. Entonces, testigo hay poco en ese horario a veces y como primordial es la vida, salvar la vida, entonces la gente se está abocando a eso. Claro. Y luego se vendrá la investigación. Nos fuimos a visitarle, a estar con él ahí en el hospital y de trauma. Y que dicho sea de paso, tan Silvio, ayer estuvimos ahí y nos atendieron muy bien la gente, funcionarios del Hospital Regional de Ciudad del Este. Fueron muy atentos y así, prudencialmente
actuaron. Te atendieron. Sí, sí, o sea, sí. le atendieron Le atendieron al amigo. Sí. Y de venida con unos amigos veníamos hablando así y salió uno e hizo un comentario de que siempre pues, hay adhiero pintoresco por En todos los los barrios, por los barrios. Sí. Entonces dice tenía un socio que ya hoy fallecido, hija, que trabajaba en una funeraria. Sí. Un día se fueron a llevar ataúd, un pedido, ¿verdad? Llevaron y además se quería dormir y se colocó en el ataúd. Se metió y el chofer, con su compañero de trabajo. Sí. Y llegaron a una estación de servicio, porque y lento. Llegaron a una estación de servicio y para cargar combustible, me dejó frenada de golpe y una cosa así. Se despertó el ataúd. Viene con la Jedi para. Ni te imaginas, los funcionarios ya petena, tú sabes, será. Sí, seguro. Los playeros nunca. Vos sabés que es increíble cómo tenemos miedo al muerto. Increíble, sí. Increíble. Yo, por ejemplo, le tengo miedo al muerto. Yo no niego. Yo me acerco así al ataúd y no. O sea, no me da miedo la cuestión material. Sí. Sino que tengo miedo de acercarme al ataúd. Y yo de algo, no sé ni de qué, pero de algo tengo miedo. O sea, yo para acercarme a un muerto no hago. Pero a lo mejor es nuestra infancia también. Viste que cuando vos sos chiquitito te dicen, ¿entendés? Silvio, yo te voy a comentar una anécdota. En la campaña pues es así. Una anécdota. Sí. Falleció un tío mío cerca de casa. Y yo era pincho, y 11 años, 12 seguramente. Jaja, mísera. Y en vida, bueno, era muy lindo mi tío. Imagínate, estando ya sin vida. Y le colocaron algodón en la boca, Silvio, en la nariz. Y le ataron su mandíbula. Común eso es. Sí. En la campaña en la campaña antes, y antes era así. Sí. Jamás mi viejo bambo y me asusté, Silvio. Me asusté. Me recuerdo muy bien que por una semana casi no podía dormir. O sea que ambos tíos de Cereza ya me venía esa imagen. Sí. Entonces por eso no agité de voz no agité mi cabeza cuando dijiste cosas de la infancia o una cosa. No, porque esa experiencia, y yo creo que a partir de ahí nació una complejidad, una emoción jodida en la hora de ver una persona sin vida. Claro, no, y un cuerpo sin vida. Yo estoy más que seguro que los niños quedan traumados cuando ven eso, porque la gente le asusta. Sí. Le dice, no vaya que vas a echar y nadie el vaso. Y lógicamente hay cosas que sí los niños pueden o deberían no ver, por cuestiones trágicas, pero en principio nosotros no tenemos que tener miedo a la muerte. No tenemos que tener miedo al hecho natural, porque la naturaleza todos los días, ¿verdad? Claro, imagínate una mariposa, eso vive 7 semanas, creo que vive, ¿verdad? Y eso es poco, ¿verdad? O sea, y un mosquito no sé cuánto era que vive, ¿verdad? 21 días. Al ingeniero era que yo le pregunté. Sí. ¿Cuánto era que dijo? No, yo le dije 21 días y él me dijo que para mí que más. 60 días, ¿verdad? Más. Y o sea que dependela y ya estaba de salud ahí. Y con este clima, sí. Pero volviendo nomás, nosotros le tenemos miedo a algo tan natural, ¿verdad? Por ejemplo, nos alegramos con la vida. Sí. Cuando nace alguien y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero no nos ponemos tristes cuando alguien muere. Cuando uno se va. Que es lo lógico, ¿verdad? Claro. Pero esos son extremos nomás de un mismo... de una misma circunstancia. Exactamente, de los extremos de la regla. Claro. Porque hay una regla que mide todo, ¿verdad? Y vos sabés que empieza en un lugar y termina en un lugar, ¿verdad? Vos sabés que una vez estaba hablando yo así con una persona y bueno, me llevó a la convincencia, Silvio, porque agarró y me dijo, el ser humano cuando está dentro del
cuando está en vientre de su mami, se siente tan feliz, tan completo, no necesita de nada, ahí respira, ahí y se alimenta, ahí hace todo lo que hasta patea, juega, ahí hace de todo. Llega a los 9 meses y necesariamente tiene que cambiar de mundo. Y de más no quiere salir él de ahí. Por eso le enfermamos a nuestra madre cuando vamos a nacer. Porque nos sacudimos adentro. No queremos salir. Desconocemos lo que está afuera. Y después uno nace. Una cambije, una eira, una yujuga, y después viene la muerte. Otro misterio. Y acá nací, al galope me dejó en una farmacia o junto a un médico. Pues ya no querés morir. Pues nadie pues sabe lo que ocurre después de la muerte. Vos sabés que ahora nomás me hace reflexionar sobre esto. En el caso de las religiones estas budistas, eso sí, gente que cree en la reencarnación, por ejemplo, dicen que el alma, el alma, que el espíritu, alma, no sé cómo se... Sí, son sinónimos para mí entender. Se podría catalogar, ¿verdad? Sí. Hay una pequeña diferencia, pero solamente los entendidos en materia puede... Y muchos conceptos también, claro. El alma, según ellos, antes de nacer, viene a conocerle quién va a ser su papá, quién va a ser su mamá, ¿verdad? Quién va a ser su hermano, su hermana, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, él empieza a conocerle a todo el mundo antes de nacer, ¿verdad? Y ya hace una inspección. Claro, pero el alma, esa alma, no se llama Rodolfo, no se llama Silvio, no se llama Pedro, Enrique, lo que sea, ¿verdad? O sea, alma Simbo. No, es un alma que existe, según en la gente que cree en la reencarnación. Sí. Bueno, se luego viene, dice que se reencarna, entra en el cuerpo de la criatura que van a nacer, según estas religiones. Sí, se reitera eso. Nace, pero al nacer llora. ¿Por qué llora? Porque se vuelve material, se vuelve limitado. Él como espíritu, él puede vagar por donde quiere, pues. Puede ver lo que quiere, puede... O sea, tendría la libertad plena. ¿Sí? Y claro, y no tiene calor, no tiene frío, no tiene hambre, no tiene necesidades, nada. Pero cuando él entra en la materia, empieza todo eso. Por eso se llora, dice. ¿Qué razón le da? Bueno, Silvio? Entonces después dice que ese momento en que el niño nace y hasta que habla, dice, ¿verdad? El momento en que el espíritu, alma, lo que sea, llámese como sea, lo que se encarnó en ese cuerpo, empieza a perder su memoria espiritual, ¿verdad? Y empieza a adquirir la memoria, lo que sería la memoria material. ¿Verdad? O sea, empieza el alma a tomar el cerebro. ¿Cambia de chip? No cambia de chip, sino que simplemente como que el alma entra en una fase de guardar información y entra a aprender nomás ya de lo que es espiritual, de esa experiencia material, mejor dicho. A reforzar, entonces. Claro, por eso ellos tienen el concepto de que es el karma, ¿verdad? Que vos hasta reencarnarte, hasta mejorar, hasta el último, hasta salvarte, ¿verdad? Sí. Entonces, si vos te portaste mal, te vas a reencarnar en algo peor para poder aprender. Sí. Que vos no tenés que hacer eso. O sea, si vos fuiste un asesino, ¿verdad? En la siguiente reencarnación vas a hacer algo peor como para que aprendas que ser asesino no es bueno, ¿verdad? Es lo recomendable. Bueno, entonces... Dice que vos vas aprendiendo y después vos te apegás a la materia, dice, ¿verdad? O sea, lo que sería el alma, ¿verdad? Sí. Y cuando nosotros morimos, ese último suspiro, ¿verdad? Es ¿viste cuando vos estás cansado? Sí. Y llegás a correr, por ejemplo, y ¿qué es lo primero que haces? Lanzar un suspiro. Ese es el suspiro del alma, que está cansado de su cuerpo. Y ahí él se va. Ahí él sale del ¿cómo se llama? Del cuerpo material.
¿verdad? Entonces ahí él como ese suspiro, el último suspiro, en realidad es bueno, hasta aquí llegué. Silvio, asociando con la filosofía de Platón. La teoría. Claro, el dualismo. Sí, ¿cómo se llama? El cuerpo es cárcel del alma. Sí. Así es lo que decía Platón. Sí. Y bueno, de filósofo más ya sí, ya hay que más filosofía. Permitime, Silvio, ofrecerle a nuestra gente algo que tengo el libro ahí abajo, pero no alzaste, Pío. No alcé, sí, pero nuestra gente ya saben que tenemos. Sí, ya sabes. Empezamos de eso, que está ausente. Sí, menos acá en el estudio. Pero tengo ahí abajo. Tengo. Perfecto. Hacemos esa aclaración entonces con nuestra gente de que resonancia, pensamiento latinoamericano tenemos acá en el estudio. El costo no sube ni baja, Silvio. No sube ni 70,000 y no más. 70,000. 50 más 20. Sí, señor. Vea el precio. Y si quieren enriquecer, ir almacenando, armando un supermercado de conocimiento en la mente, tienen que venir a llevarse o puede solicitar, Silvio, y le llevamos. Sí, claro. Ahí, claro. Sí. Entonces, pensamiento latinoamericano, resonancia, tenemos a mano. Como también tenemos ensayos de emergencia, sociedad, disciplina y poder del filósofo paranaense Virgilio Cantero. Sí, acá tenemos. Sí. Un capo, Virgilio. Sí. La semana pasada yo me quería ir. Vino Bauer, era el apellido de un doctor. Doctor Bauer, sobre pensamiento latinoamericano. Iba justamente a hacer una charla en el ISEF, ¿verdad? Instituto Superior de Enseñanza Humanística y Filosófica de los Jesuitas. ¿Dónde está ubicado? En la parroquia local? San Lucas. Parroquia San Lucas. Sí. Área 1. Área 1. Sí. La parroquia San Lucas funciona el ISEF. Sí. ¿Verdad? Que es Instituto Superior de Enseñanza Humanística y Filosófica, ¿verdad? Qué lindo, Silvio. Sí, yo creo que hay que hacer ese... Porque aparte de enseñar, enseñan muy bien, son muy exigentes los jesuitas. No, ellos te hacen bailar una música diferente siempre, Silvio. Y después, eso sí. Tener en cuenta que el Papa es jesuita. Sí. El Santo Papa Jaime. Muy bien. Así que sí. Tenemos ensayos de emergencia. Colocamos a la vista. Como también tenemos el poder del amor. La novela. Novela para mí que hay alguien acá leyendo en tu libro Cañijabe. ¿En serio? Sí. Léelo, mi gente. A topar otro lugar de librito ahí. ¿En serio? Opinar y puesto. Exactamente. Así que el poder del amor. Sí. Como también ensayo de emergencia tiene un costo de 30,000 guaraníes cada uno. Sí, los dos. Cada uno. Los dos por 60 por allá. Los dos por 60, efectivamente. Muy Silvio, bien. Tenemos nuestro número. Ayúdame con el tema de la página, no puedo mejorar en ese asunto. La página es www.nakunuturradio.com y www.nakunutunews.com. ¿Pueden vernos, Silvio? Sí, a través de Facebook Live. En Ñakunutu News. Entra en Ñakunutu News y ahí ya nos pueden ver. Pero en las páginas de Ñakunutu News pueden vernos. También. Sí. En la página directamente aparece un televisor pequeñito. Son genios nuestros amigos y amigas. Sí, la gente de Camarón Hosting. Sí. Tengo que agradecerle a ellos realmente, porque son muy buenos. Son muy buenos y están mejorando muchísimo su servicio. Eso tenemos que reconocer. Camarón Hosting es una plataforma de internet de streaming de audio y de video. Inclusive trabaja con la Cámara de Diputados. Mirache. Sí. Silvio, hay que decirle un poco a la gente esto que de repente a veces no hacemos programas por un tambaleo tecnológico. Sí, muchas veces internet, etcétera, macanea. Sí, macanea. Sí. Entonces hay que decirle a la gente, bueno, a pesar de que muchas de ellas seguramente saben manejar ese tipo de cosas, no está de más comentarle que a veces no es por una falta de voluntad nuestra que no estamos con ellos a través de Ñakunutu News. Claro, y aparte de eso, Rodolfo, que hay que tener en cuenta que
nosotros usamos el servicio de internet de Copaco. De Copaco. ¿Verdad? Entonces, Copaco no es muy estable, digamos, a veces en sus señales, porque están... me estaba explicando una persona de Copaco que estaban usando las columnas, ¿verdad? De ellos. Las otras... Columna de Copaco. La columna de Copaco. Las demás compañías. Las demás compañías. Entonces, le afecta a la señal de Copaco. Interferencia, sí. Hay una pequeña interferencia. Sí. Pero, lógicamente, eso van a ir mejorando. Ellos nos dijeron. Así que eso también nosotros estamos esperando. Claro. Y en algún momento ya mejoraste ya. Que nuestra gente sepan de que nosotros, en cuanto a voluntad, estamos firmes para estar siempre con ellos. Sí, señor. Claro que sí. Señor. Bueno, y también pueden vernos a través de YouTube. YouTube. En YouTube, sí. Y la gente que quiere tomar contacto contigo, solicitar música, alguna sugerencia musical. Bueno, inclusive aquellas personas, si le disculpame que te interrumpa, hermano. Sí. Disculpame. Que quieran auspiciar los comerciantes profesionales de la zona. He visto que hay lindos negocios, pollería, hamburguesería, que sería un encanto trabajar con esa clase de gente. Vos sabés que ahora hay muchos estos food park o parque de comidas. O patio de comida. Patio de comida. Hay muchísimo ahora. En Hernandaria hay, creo que va a haber 3 ya dentro de poco. Pero es un negocio muy... Aparte de lo positivo que puede arrojar para el propietario, los usuarios se van y pasamos muy bien en esos lugares. Claro. Con la familia, uno se va... Claro, y aparte hay la diversidad, ¿verdad? O sea, vos te vas, por ejemplo, y no es que solamente vas a comer pizza, vas a comer empanadas, sino puedes comer hamburguesa, puedes comer tallarines, te puedes tomar cerveza, tomar vino. Hay opciones. Y aparte es al aire libre. Apeañamos propaganda esta ciudad, pero ¿cómo corresponde? Señor. Pero tenemos que decirle en qué número tienen que llamarnos. Claro, en primer lugar a Rodolfo Ortiz, 0975-430-448. Sí. Sí, 0975 430-448. En el hipotético caso, Silvia, de que no consiga, porque puede ocurrir eso, a veces se termina la batería. Un mensaje de WhatsApp nosotros, pues, Silvio, no nos quedamos en la casa ni pendientes siempre de más de nuestro aparato celular, pues hacemos otras cosas también. Claro. Así que tengan nomás un poquitito de paciencia. Tenemos otro número, Silvio, para colocar al aire. El otro número es... un ratito, espera que acá estoy viendo. Acomodando. Sí, acomodando todo ello. Sí, para que sea más eficiente y que sea más... El otro es 0971-401-401. 401-401. Sí, 0971-401-401. Qué fácil. Ese dato es más fácil de... Fácil. Sí. Ahí tienen que enviarnos un mensaje de WhatsApp diciéndonos... Queremos auspiciar el programa a usted. Ya está. Cultura y algo más. Cultura y algo más. Acá hablamos de todo. Sí, de todo. Pensamos en todo. Inclusive hablamos de todos también. De todos, sí. Silvio, inclusive estoy viendo la posibilidad de hacer un contacto con Gandhi. Porque leer la obra de alguien pues, es contactar, por más que haya muerto 150, 500 años atrás, uno contacta. Por eso, el libro pues, inmortaliza al individuo. Sí. Entonces yo siempre digo, contactar a fulano, el autor que ya falleció hace, importa poco eso. Con Gandhi. Y vamos a hablar un poco en el siguiente programa de Gandhi. ¿Sí? ¿Te parece bien? Sí, no hay ningún problema. A compartir un poco con nuestra gente. Saludos, hablando de personajes así que tienen conocimiento diferenciado. Sí, Freddy Gamarra. Freddy, el amigo del doctor Freddy Gamarra. Y el antropólogo Cardoso. Miguel Cardoso. Así que nuestro saludo para él. Él recién estaba viendo el programa. ¿En serio? Sí. Así que abrazo para Miguelito, y para el licenciado Miguel. Freddy que siempre está también atento. Sí. Siempre a las publicaciones que hacemos en Ñacurutú, todo eso. Freddy está siempre él atento. Una personalidad joven y de más preparada. Sí. Así es.
También al ingeniero. Javier Villalba y al amigo Tony. Tony, desapareció Tony. No, Tony está haciendo edificios. Está construyendo edificios. Hoy está Tony. Hoy salsa, ¿verdad? Sí, no, o sea que él trabaja mucho en el tema de la construcción. Sí, no, pero es muy eficiente. Él pues antes era peluquero. Después se convirtió en músico. Después arquitecto. Y ahora hacen los tres al mismo tiempo. Oye, papá, ¿y te vea? Nena campenota, nena bollerosquita. Oye, pues ¿dónde lo ganar? ¿Qué te parece si escuchamos linda música? Sí. Vamos a escuchar a Luis Alberto del Paraná, a Niveu Peixa y a Odilio Román. Dale. Que ya nos dejó también, ¿verdad? Sí. Así que un ahí, porque a la gente le gusta este tipo de música. Claro. Vamos a la pausa. Dale. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online. Una radio que piensa. Quisiera que vuelvas y así mi alma deja de sufrir. Para que tus labios, para que mis labios con la misma ansia se vuelvan a juntar. Noche y día paso con el pensamiento clavada en tu ser. Y mi corazón te ruega otra vez que volvamos juntos igual como ayer. Con juramento sagrado te amé, con la locura infinita de amor, como a ninguna adoré, como a ninguna yo amé. Antes y después eres tú, dueña de mi amor, dueña de mi amor, dueña de mi amor. Se pisona y de la pura gente porque en de yucune marangatu. Hoy me no y pues se disculpa mita porque añe de jabe más se enoja hijo.
se vecina y te ya yo sapui, lo pisa y mi de taurai. Se le ocupa de maoi, se maja se pisona Tajina kuika tu amaronte oiko Umi vamos venda y bota y descende no bebe otro tahuato Arece valle ambuerece ya saño se motore Ane ube señe hace pobre río sacerene cosereza y se va coñando yo hijo a mí de pena hoy me noñe eva haña movesa ella nembora hijo se ya neva ema ko a perecera y jumba en una semone ay cuico y catu de van a la pere de bote po se bisona. Somos una radio diferente. Yacurutu News Radio Online, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Paid the cost to be the boss. La tertulia de Salvatore. Paid the cost to be the boss. Donde analizamos temas nacionales e internacionales. Entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Xavi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en
Una radio diferente, una radio que piensa. La leyenda dice así de la tierra en que nació un indio pobre y humilde, un trovador. En la América del Sur, brillando siempre estarás, cual lucero de esperanza. Cultura y algo más nuevamente con ustedes por Iñacunutuños, una radio que piensa, radio online, Silvio. Sí, sí. Que Una radio piensa diferente. y que es diferente, una radio diferente. Sí. Una radio que piensa, una radio diferente. Y yo digo, una radio diferente, y que una piensa. radio que piensa. Sí, pero las mismas cosas, jueguito de... Pero primero pues es diferenciarse de las otras radios. Sí. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué piensan? ¿Qué piensa? Las otras radios piensan también. Yo le agregaba algo más, Silvio. No recuerdo. Que educa. Que educa, sí. Pero Que, eso está que informa. ¿Cómo se dice? Eso está dentro de los parámetros luego de Que divierte. Carlos María. Carlos María. El profesor. Saludos para él. Saludos. Muchos Ego hernandariense hoy. Hernandariense. Sí. Un día le tenemos que invitar al profesor. Cuéntesela y números, si no, inmamos le estamos a más. La que va a tener es una compañera nuestra. Seguro, Lu. Sí. Vamos a pedirle. Bueno, yo voy a hacer un poco de promoción de ¿Qué algo. vas a hacer? Dale, pues. Justamente estuve hablando... ¿Qué tenés para promocionar, Silvio? No, estuve hablando con la licenciada Sofía Masi. Es Sofía Masi. Sí, que es jefa de Relaciones Públicas de la Municipalidad de Ciudad del Este. Y ella me pasó la agenda el fin de semana. Y hoy, por ejemplo, de 9 a 11 iba a haber un curso de defensa personal para mujeres en la Casa Municipal de la Cultura ubicada en el kilómetro 7. ¿Combatida, hija, Silvio? No, en realidad van a ser defensa personal. Viste que hay cuestiones muy relativas a la violencia que se da muchas veces, no solamente en la casa, sino también... Afuera. Afuera, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, esta es una iniciativa de la Secretaría de la Mujer y va a ser, o sea, ya seguramente está por terminar ya, ¿verdad? Porque es hasta las 11 de la mañana. Y mañana a las 17 va a haber una firma de convenio interinstitucional entre la Municipalidad de Ciudad del Este y el Fondo Nacional de Cultura. Esto es muy importante, Rodolfo. Y las artes. El documento será suscrito por el licenciado Rubén Capdevila, ministro de Cultura, y el abogado Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este. Esto es muy importante porque el FONDEC ayuda a la promoción de la cultura. Sí. ¿Verdad? Entonces, hay todo un formulario que se completa. Por ejemplo, si vos querés publicar tu libro, el FONDEC puede financiar costear eso. Los costos. Sí, sí. ¿Verdad? Y lógicamente una parte de una cantidad determinada de ejemplares va para el FONDEC y el resto vos podés vender. Sí, sí, sí. O también puede que lleve todo el FONDEC en caso de que vos necesites y ellos pagan, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, ellos usan también como parte de su promoción, ¿verdad? Y proyecto, es todo un proyecto eso. Es todo un proyecto. Todo o sea, un proyecto. hay una forma, hay un formulario que se completa, que se estudia inclusive cómo se hace, porque tiene unos requisitos y todo eso. Pero ¿sí? entiendo que ya está en ejecución eso, Silvio. Sí, no, el FONDEC funciona hace muchísimo tiempo, pero este acuerdo, este convenio interinstitucional de la Municipalidad de Ciudad del Este y el FONDEC, que se va a firmar hoy, es muy importante. Claro, ¿verdad? claro. Es muy importante, porque a lo mejor ahí aparecen más escritores publicando libros. Oña ni maveta no mita. Y claro, porque muchas veces pues la parte más difícil no es el escribir. Sí. Escribir te lleva su tiempo, pero hay mucha gente que tiene libros escritos. Claro. Pero lo que le cuesta es publicar. Sacar de su gaveta y llevar y publicar, a una empresa o sea, editora. Imprimir. Sí, pégale YouTube, porque ahí pues ya tenés que meter la mano en el bolsillo, Silvio. Claro, sí, es que no tenés el auspicio de alguien. Ahí ya, y no es fácil conseguir, pues,
Eso es, el escritor no puede vivir de su obra, No. de la venta de su obra. Acá en Paraguay por lo menos no. No. Ni cajita. En Argentina eso hay... Por ahí sí, por ahí sí. Ahí se lee mucho. Otra sociedad. Se lee mucho. Pero estamos empezando con la lectura. Sí. Los paraguayos y paraguayas también. Hay gente que hoy día ya... Y mañana a las 17:30 también va a haber la gala final del Festival Musical Interbarrios, Buscando Talentos 2019 en el Salón Teatro Mauro Césped de la Escuela Municipal de Arte y Oficio. Lo que estamos viendo es que hay muchas actividades organizadas por la Municipalidad de Ciudad del Este en los últimos tiempos, ¿verdad? Saluda a la directora de Arte y Oficio. ¿Ah, sí? ¿Me conoces? La licenciada Emi Godoy. Ah, Emi Godoy. Sí. ¿Vos le conocés? Sí, la conozco. Ah, buenísimo. Sí. Tenemos que ver para traerle un día acá, entonces, Rodolfo, ya que tu contacto. Sí. En este país pues tenés que hacer contactos. Claro, Donde uno tenga que hacer cortocircuito. O sea que en YouTube, en su momento cuando era estudiante de la secundaria, estaba una orquesta musical, Cortocircuito. Así se llamaba. Mendiga ese año. El director era un compañero mío. ¿Sí? Sí, Juan Carlos López, hoy día un gran empresario será. Sí. Hoy es 12 de octubre. En otros tiempos era el... 12 de octubre. Cristóbal Colón, Zapucaya, güey. En realidad fue uno de los hermanos Pinzón. Vicente Llanes Pinzón. Fue el que gritó tierra. Bueno, justamente hay varias versiones, ¿verdad? Sí. Pues, viste que está la versión europea que descubrieron ellos América. Sí. Y es cierto. O sea, si vamos a irnos por ese lado, se va a enojar conmigo Jorge Contreras. Porque él tiene otra visión, ¿verdad? Pero vamos a tratar de interpretarlo. Sí. Está bien, los europeos no sabían que existía un continente. Sí. Entonces, ¿qué ellos hicieron? Nos descubrieron. Pero al decir nos descubrieron, ¿verdad? Significa que nosotros ya existíamos también. Como América. Sí. ¿Verdad? O sea, yo me pongo en la posición del aborigen, ¿verdad? Sí. El aborigen ya existía acá. Sí. Entonces nadie le descubrió realmente. Sí. ¿Verdad? Porque ellos ya existían. Pero para el europeo sí ellos descubrieron algo nuevo. Algo nuevo, ¿verdad? O sea, es medio lógico, pero sí hay que tener en cuenta que los aborígenes ya existían acá. Imagínate, la Ciudad de México, ¿verdad? O Tenochtitlán, que era la capital azteca. Me sentió el humorista, el que era humorista en vida. Hablaba mucho de Tenochtitlán. Bueno, y Tenochtitlán. Mario Alto Moreno. Cantinflas. Sí. Bueno, y en esa ciudad vos sabés que había sistema de cloacal. A la pinta. Cuando en Europa no existía. O sea, los aztecas tenían todo un sistema de distribución de agua potable para los incas también, los mayas también, para su pueblo. Inca es Perú, ¿verdad? Inca es Perú. O sea, Azteca es México. Andina, ¿verdad? Y aztecas y mayas son México y el Yucatán, ¿verdad? Sí, el Yucatán. Península. La península de Yucatán. Entonces, imagínate, esos tres pueblos desarrollaron tecnologías como la de irrigación, ¿verdad? De campos. Ellos tenían todo su sistema de irrigación de campo. Tenían su sistema. Vos sabés que hace poco estaba viendo un documental sobre eso, cómo hacían los aztecas, los incas para regular la presión del agua. Porque ellos, ¿qué hacían? Ellos aprovechaban las montañas, hacían terrazas, ¿verdad? Donde cultivaban su maíz, todo lo que ellos necesitaban. Los productos necesarios. Y lógicamente eso por desnivel venía el agua por los campos, ¿verdad? Regando los campos. Y ellos tenían formas de regular el paso del agua. El sistema de regadío. Y también de desviar, por ejemplo, cuando llovía, por ejemplo, lógicamente ellos no dejaban que llegue mucha agua a sus regadíos, porque si no iba a producirse mucha erosión. Y ellos utilizaron un sistema para desviar el agua y que salga por otro lado. Qué coco lo de ellos, Silvio. Inteligentísimo, ¿verdad?
Y no, a lo que digo nomás, en este tema del descubrimiento, la ciudad capital de los aztecas ya tenía por un sistema de regadío y un sistema de desagüe cloacal. Cuando ellos vinieron. Cuando los españoles vinieron. Sí. Los españoles en Europa morían por la peste bubónica. Sí. Que era justamente un problema de... generado de salubridad. De salubridad. Sí. Y Silvio, una cosa lo que yo quiero comentarle a nuestra audiencia también. El papá de Colón se llamaba Domingo. Domingo, Domingo por Colón. eso Santo Domingo. Sí. Domingo Colón, y su mamá se llamaba Susana de Colón. Susana. Vos sabés que yo llegué a leer en un material y perdí ese material. Sí. Dice que Colón, cuando era niño, llegó a leer la obra de un sabio italiano de nombre Paolo y del apellido, quiero de verte, Silvio, Torricelli, una cosa así. Sí. Este sabio... Hay un mapa. Este sabio escribió un material bibliográfico. Y Colón leyó eso. Y en ese material encontró Colón de que existía tierra a otro lado. Por ejemplo, o sea, que no es bueno, hay varias versiones. Sí. Una de ellas, por ejemplo, es la que Colón estudió en... Había un rey portugués que era conocido como fulano de tal, el navegante, o Carlos o algo así. No sé, no recuerdo bien el nombre. Sí, sí. De un rey portugués que le decían el navegante justamente. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y él había desarrollado lo que se llama la escuela de navegación en Portugal. Y Colón estudió ahí. ¿Verdad? Por eso es que el primero que hizo la vuelta al mundo... Sebastián Elcano. Elcano. ¿Verdad? Y después también estaba este otro que bajó allá por África. El Cabo de Hornos, eso que pasó. Gaboto fue ya el que hizo. Gaboto antes de Gaboto Colón. Vino a Paraguay. No, el que hizo antes de Colón, que vino por la costa de Marfil y todo eso, por la costa de África, y vino por el sur de África y descubrió el Cabo. Cabo Verde. No, y la punta de África. Ajá. En la punta del mapa de África está Sudáfrica, ¿verdad? Sí. Y el Cabo de Horno no es. Sí, Cabo de Horno se llama. Algo así. Sí, porque hay dos cabos. O sea que los más anunciados, no los más mencionados en los materiales históricos. Pero había uno de Horno y de Cabo de... ¿Recién dije? Espera, déjame que voy a buscar acá, porque tengo que sacarme de esa duda. Cabo de Nueva Esperanza. Creo que ese era. El de Sudáfrica, ¿verdad? Y estos viajeros, ¿verdad? Que eran viajeros portugueses, ¿verdad? En esa época la mejor flota era la flota española, ¿verdad? Pero los portugueses eran más osados, más arriesgados, más tolongos ya en la ciudad. Locos eran. No eran tolongos, pero Silvio, los vikingos se dice de que ellos fueron los primeros en llegar en exactamente. En América, se habla mucho de asentamientos vikingos de Eric el Rojo. Sí. ¿Verdad? Sí, es el rojo. Eric el Rojo, ¿verdad? Incluso se habla de que por ejemplo, estas runas que hay en el Huitiruzú y en el Amambay son runas vikingas, ¿verdad? Me dijiste un día vos. Sí. Sí, y el profesor Miguel Cardoso, el antropólogo, nos había comentado también acá que él tenía varios materiales que hablaban de eso. Por ejemplo, espera que un ratito, estoy buscando lo que te decía sobre estos viajes, que fueron los viajes precolombinos, ¿verdad? O sea, Cabo Verde me viene ahora en la mente. Cabo Verde. Cabo Verde es el otro cabo. No sé si ese no es precisamente. Sudáfrica. No, ese ya es la delimitación que trazó Alejandro VI a pedido del rey de España y de Portugal. Ese tratado de Tordesillas. Sí. Sí, en 1476 fue que nació Sebastián Elcano. La primera vuelta al mundo hizo él. Sí, él hizo. Categórico. Categórico. Pero hay uno que se fue hasta el sur
No es cabeza de vaca. No. Estoy buscando. Bueno, lo que sí que cuando estos portugueses hicieron ese viaje, ellos decían que siempre en el mar encontraban palmeras. Resto de palmeras flotando, que no eran de África. Sí. ¿Verdad? Entonces decían ellos, ¿por qué? Y era justamente ahí en la zona de Cabo Verde, en la zona de las Islas Azores, eso, ¿verdad? En esa zona encontraban, ¿verdad? Entonces ellos decían que algo trae de algún lugar, ¿verdad? Y lógicamente ellos pensaban que era Polinesia, ¿verdad? Que está en el Océano Pacífico, ¿verdad? Pero ellos no sabían que era, ¿cómo se llama? Y muchas veces entre esas palmeras venían también gaviotas, aves que no existían en Europa. En esa zona. Sí. Inclusive hay ¿cómo se llama esto? Un tallado en una capilla en Escocia que tiene un maíz. ¿Verdad? Y la construcción de esa capilla es del año 900 por ahí. O sea que es mucho antes del descubrimiento de América o del encuentro de dos mundos, ¿verdad? Y lo que se dice es que cuando Colón estudió ahí en esa escuela de navegantes portugueses es donde él dijo que no era plana la tierra, ¿verdad? No era tanto como decía la iglesia, pero lógicamente en esa época eran todos reyes católicos y estaba prohibido y la Inquisición te quemaba si es que vos discutías lo que decía lo contrario. Ellos consideraban. Si tomabas contra la corriente. Sí, entonces Colón, por eso es que Colón primero fue a Italia para ver quién le financiaba su viaje. Sí. Porque en Italia había gente adinerada que no necesitaba tener la bendición del Papa y eso, ¿verdad? Sí. O de los sacerdotes o de los religiosos, ¿verdad? O de los reyes, ¿verdad? Por ejemplo, los Medici, los Sforza, eso, por ejemplo, eran gente de mucho dinero. Sí. Por eso es que fue él a pedirle a ellos primero, pero nadie le hizo caso. Ya pues hacer caso aquí. Entonces él vino primero a los reyes portugueses. Sí. Y luego a los reyes católicos. A los reyes españoles, ¿verdad? Y según algunas versiones, él estuvo también en Inglaterra, ¿verdad? Vos sabés que esa teoría yo medio que me convence, Silvio, porque los ingleses andaban detrás de ellos. Sí. Además tú lo vas a montar, será. Sí, no, y ellos eran piratas. Sí. Pirata. Como Sir Francis Drake y ¿cómo se llamaba el otro? Hace poco estaba viendo justamente un documental sobre él también. Que incluso fue embajador de la reina Victoria. No, la reina Isabel I. Isabel. Ya me olvidé. Mi memoria no es que anda muy bien, que digamos. Sí. Pero vos sabés que estos robaban directamente a la corona española, ¿verdad? Y Gilan en el continente, digo yo a veces, porque imagínate, y que una guía de Europa llevó un mondaco. Cierto es. Y es cierto, en el fondo es cierto. Sí, claro que sí. Y la mitad venía a robar a un... Bueno, y el Potosí, según los historiadores, desapareció. ¿Verdad? Las minas de Potosí eran un cerro de no sé cuántos metros de altura y desapareció el cerro, se quedó una cosa plana, un hueco. ¿Qué dice? Y llevaron todo de ahí, llevaron tierra, llevaron, o sea, oro, plata y cobre. Todos los metales preciosos llevaron. Sí. Bueno, vámonos a una pausa, ¿te parece? Ya es de una música bueno, vamos a escucharle un poco Permitime recordarle, digo bien, ¿sí? Recordarle a nuestras apreciadas audiencias, nuestra queridísima gente, ¿sí? De que pueden tomar contacto con nosotros para, si quieren auspiciar nuestro programa Cultura y algo más, que ya vamos a ir continuadito ya otra vez. Al 0975 430 448. PABI que tú contactas. Y al 0971 401. Cualquiera de estos, ya está en la recuerda y vamos a hacerle un precio espectacular. Sí. Para ver que el ritmo de la obtención de su éxito
va a avanzar, va a aumentar. Acá está. ¿Sí? Escuela de Sagres se llama. De Sagres. La escuela de navegantes por Enrique el Navegante. Enrique el Navegante. Que era de Portugal, sí, ¿verdad? Sí. Y ellos fueron los que iniciaron la era de los descubrimientos. ¿Viste? Te decía algo. Vos sabés que no hace mucho yo leí ese, pero no me iba seguro, Silvio. Sí. Le enseñaba a mi hijo que está en la academia hoy día, academia policial, y está estudiando historia y le estaba enseñando yo. Ah, sí. Entonces, y leí justo esa parte, pero no quería pifiar. Bueno, escuchá lo que dice. A ver. El explorador portugués Enrique, conocido como el Navegante, fue el primer europeo en explorar metódicamente África y la ruta oceánica hacia las Indias. Desde su residencia en la región de Algarve, en el sur de Portugal, dirigió sucesivas expediciones para circunnavegar África y llegar a la India. En 1420, Enrique envió una expedición para asegurar la isla deshabitada pero estratégica de Madeira. Ahí más o menos donde vos dijiste, en Cabo Verde. Cabo Verde. En el 1425 intentó asegurar las Islas Canarias, pero estas ya estaban bajo el firme control español. De los españoles. En 1431 otra expedición portuguesa alcanzó y anexó las Azores. Los mapas navales de 1339 muestran que las Islas Canarias ya eran conocidas por los europeos, dice, ¿verdad? A ver un poco, lo que quiero ver es el tema de África. Fernando Gómez, este no es. A ver un poco, por acá está Ina. Algunos años más tarde, acá está. En 1488, Bartomeu Díaz y su piloto Pero de Alenquer, después de sofocar un motín, voltearon una capa donde fueron atrapados por una tormenta llamándola Cabo de las Tormentas. Bartolomé Díaz. Bartolomé Díaz. Ese es el que te digo. Señor. Siguieron la costa por un momento y se dieron cuenta de que seguía yendo hacia el este con alguna tendencia hacia el norte. Al carecer de suministros dieron media vuelta con la convicción de que finalmente se había llegado al otro extremo de África, y a su regreso a Portugal la prometedora capa pasó a llamarse Cabo de Buena Esperanza. Cabo de Buena Esperanza. Ahí está. Eso ya te había dicho. Sí. Ahí está. Finalmente, Vasco da Gama, con Alenquer como piloto, tomó una ruta directa al Cabo de Buena Esperanza vía Santa Elena y fue más allá del punto más alejado, alcanzando por días, y nombró al país Natal. Ahí llegó él a Natal. Sí. Pero Vasco da Gama, y está el otro Núñez de Balboa. Núñez de Balboa. Ahí está. Entonces, por el lado de Portugal, eso fue lo que ellos hicieron, ¿verdad? Y por el lado de España, lógicamente, Colón, que llegó en 1492. Pero él ya aprendió de estos, de los portugueses realmente. Un día, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque hoy es 12 de octubre, Día de la Raza. Se denominaba Día de la Raza, ¿verdad? Yo no sé por qué decimos eso, por qué dicen eso, pero lo cierto es que cuando estábamos en la escuela, Silvio Ñandé, ya feriado, ¿verdad? Y Día de la Raza. Lo que pasa es que después de los 500 años, en el año 1992, hubo muchas discusiones. Incluso Roa Bastos escribió un libro que se llama Vigilia del Almirante. Vigilia del Almirante. Que es muy interesante. Tenés que leer un poco si es que no leíste todavía. Tengo y todavía. A la audiencia también le recomiendo. Tienen que leer ese. Es un buen libro sobre más o menos las controversias, digamos, en la mente de un navegante como Colón. Porque él habla en futuro y en pasado. Sí. Como siempre, Roa Bastos usa mucho ese. Pero él toma. Y él ahí habla de Enrique el Navegante. Y habla también de cómo él supuestamente encontró un manuscrito donde decía cómo llegar a las islas. A la gran isla. Así le llamaba supuestamente Colón a América. A lo que sería después el continente americano. Sí, porque Urememenango es a todo. No, y vos sabés que en el hay pues una, no sé si te acordás. Claro que te vas a acordar. El Mar de los Sargazos. Solo escuchar. Bueno, y ocurre que cuando Colón venía a América, tenía que evitar el Mar de los Sargazos, que era un lugar en el mar donde hay muchas algas. Y como su sistema de propulsión era por viento, en ese lugar para el viento. Entonces, Vigilia del Almirante
trata de ese lugar. Describe eso. Ese lugar donde no se movía nada. Donde no había avance ni retroceso y cómo la gente ya se empezaba a amotinarse. Porque eso llegó a ocurrir. Sí. Hasta que Pinzón grita tierra, ¿verdad? Porque eran las aves lo que le avisaron que ya estaba cerca de algún tipo de isla, ¿verdad? Y encontraron un trozo de madera. De madera también, flotando. Sí, flotando. Interesante, claro. Interesantísimo realmente, ¿verdad? Y ahora escuchamos la música. ¿Sí? Vamos. Ya recobé. Sobre el tema del Día de la Raza, seguramente me viene nomás en la mente. El Día del Camino fue hace poco. 5 de octubre. El 5 de octubre. Y tenemos que recordar por el Día de la Raza también por el tema pero más por nuestro Upicuera. Claro, y el mestizaje también. El mestizaje y lo que ocurrió ayer, ¿verdad? ¿Qué pasó ayer, Silvio? Que estoy en y ayer hubo el cierre del puente Remanso por los indígenas, donde pidieron la renuncia de la presidenta del INDI. ¿Y consiguieron? Consiguieron. Bien hecho. Muy bien. Vamos a escucharle a Cambayet Echeverría. Dale. Muy bien. Somos una radio diferente. Yacurutu News Radio Online. Una radio que piensa. flor nació para ser estrella a la vez
este perfume y luz. De luz virginal que da tu niñez, porque un amor me hace soñar que alumbra esa flor y que eres tú. Lo humano también divino es por ti, mi paraguayita. Virgen terrenal que enciendes en mí llamas de ilusión, de dulce ilusión que con su candor al arrullo incita y te hace reinar en el cielo azul de mi corazón. Más mediante más angelical, que hallo al sentir la tierna emoción de tu voz de miel guaraní que dio nuestra gran selva musical e hizo nacer febril para ti cariño fiel. Eres tú mi estrella, mi flor y también mi alondra. Lazar titilar tu aroma sutil con trinos de amor, de inocente amor que conmigo irá cual mi propia sombra, porque hasta morir cantaré a la luz de mi eterna flor. Somos una radio diferente. Yacurutu News Radio Online, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Paid the cost to be the boss. La tertulia de Salvatore. Paid the cost to be the boss. Donde analizamos temas nacionales e internacionales. Entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore.
La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sadi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Yacurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. Tierra en que nació un indio pobre y humilde, un trovador. En la América del Sur, brillando siempre estarás, cual lucero de... Yacurutu News, por Yacurutu News, cultura y algo más nuevamente con ustedes. Mucho calor, Silvio. Sí, mucho calor. Por suerte estamos... acá abajo, aire acondicionado. Sí. ¿Y dónde aire para mí, man? No, sí. ya llegó. Poseemos la tecnología y ese amigo. Sí. Silvio, casi se botó de mi memoria y necesariamente tenemos que... Porque Yacurutu News y Cultura y algo más también hace... ¿Cómo es que se dice, Silvio, cuando expresamos nuestra solidaridad con alguien? Claro. Al sí. servicio de la comunidad. Sí. Nuestro amigo Kiki Candia. Ajá. Ramírez Candia. Sí. Todavía no le ubicamos, Silvio. ¿Todavía, bro? Todavía no le ubicamos. Mira un poco, che. Su hermana Felicita Ramírez Candia le busca, pero intensamente le anda buscando a su hermano. Mira un poco. Así que por ahí, si alguien le ubica, le conoce. ¿Cuál era el nombre que tenía Ramón? ¿O no era? Kiki era conocido. Kiki, conocido como Kiki. Kiki, pero Ramón era, ¿verdad? Para mí que era Ramón. Tendríamos que ver un poco. Sí, voy a revisar un poco ahora. Sí. Y que tome contacto con nosotros por ahí, si alguien le ubica, al mismo nos escucha de repente, que tome contacto con nosotros. Y mi hermana y su mamá también dice que clama mucho por él. Sí. Así que colocamos esto porque es digno de hacerlo. Sí. Amigo mío, a avanzar ahora con cultura y algo más, Silvio. Sí. Estábamos hablando sobre el Día del Camino, sobre el Día de la Raza. Acá también de un profesor, Elvio Fernández, que también suele escucharnos. Dice, hoy se recuerda la llegada de Cristóbal Colón al continente, que luego se llamaría América, en un 12 de octubre de 1492. Sí. Su verdadero nombre era Cristóforo Colombo. Sí, o sea que eso sería en otro idioma. En otro idioma. En italiano, porque él era genovés. Y Génova es una ciudad de Italia. De Italia. Y él es Christophorus Columbus. Ese en latín sería, latín, ¿verdad? Creo que ya sería en latín. Para nosotros es Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Y que había salido en agosto 26, si no me equivoco, de un puerto de... Puerto de Palos. De Palos. De ahí salió. De España. 2 meses y algo, igual, Auxilio. 2 meses. A ver. Sí, 26 de agosto, septiembre. Casi casi 2. Casi 2 meses. En casi 2 meses. Él
Según algunos historiadores, él llegó a morir sin saber que descubrió un nuevo continente. Cosa que yo no creo tampoco. Sí. Demasiado inteligente, él era como para creer eso. En su primer viaje creo que vino con 70 y poquitos hombres nomás, Silvio. Sí, pero le tiraron todo lo peor de lo peor, le tiraron. Sí, ellos pues pensaban que iban a morir. Pues. Sí, a mí condenado que tengo. Y sí, pero lo más barato pues le tiró la reina. Sí. Y vos sabés que en Vigilia el Almirante, en la novela de Roa Bastos, habla de que supuestamente Colón iba y le pedía a la reina, y el consejero de la reina no quería que le dieran a Colón la autorización para navegar, ¿verdad? Y Colón pidió la plata, ¿verdad? Porque pidió dinero, ¿verdad? Sí. Y la reina medio que no tenía, entre el rey tampoco no tenía, ¿verdad? Pero entonces él le tentó a los reyes diciéndole que ellos iban a ser, aparte de ser soberanos de las tierras descubiertas, también de todas las riquezas, ¿verdad? Pero Colón pedía ser reconocido como algo así como tener un título nobiliario. Virrey, exactamente. Sí. Virrey. Y aparte eso, hubo un porcentaje para Colón. Sí. No me recuerdo la cantidad. Pero según, 10, según los descendientes de Colón que hasta ahora viven, ¿verdad? O sea, que siguen existiendo, claro. Que viven en España, no fue muy grande el monto destinado para él. El monto destinado para él. Sí, no, y por eso te digo 10. Los otros fueron más letrados. Esto, ¿cómo se llama el segundo adelantado? Primer adelantado. Pedro Mendoza. Humía y letrado. Esos fueron más letrados. Sí. Porque Colón pues vino en la incertidumbre, ¿verdad? Yo lo yocala y vamos a poder. Un bojape. Sí, un bojape. Pero qué coraje se da lo de él. Y vale allá. No, hay que darle su lugar. Sí, su lugar. Sí. Porque no es fácil en la época. Pero como decíamos en el bloque anterior, esta escuela de Sagres de navegación, la escuela esta de Enrique el Navegante fue clave. Fue clave para la construcción, digamos, de esta etapa de grandes exploraciones, ¿verdad? Y sí, y la apertura de una nueva ruta, Silvio. Porque imagínate que... De hecho que se equivocaron, porque la idea era llegar a la India. Sí, claro. Y la exposición de Colón fue esa, a la reina. Como a Catay, al reino de Catay. Sí. Entonces, que era entre la India y... nadie sabe exactamente dónde está Catay. Sí. ¿Verdad? No, mañana ya puta. Porque parece que él... aparentemente lo que se hablaba mucho era de... ¿Cómo se llama? De Marco Polo. Caballero italiano también. Sí. Marco Polo pues había dicho que ahí había mucha riqueza, que había hombres lobos. Sí. ¿Verdad? Y el tema de las especies se especias. dice. Especias. Claro. Sí. Uno de los motivos, ¿te acuerdas que se estudiaba antes en la escuela? No sé si ahora se estudia todavía, ¿verdad? Pero los motivos del descubrimiento de América era el cierre del paso en Turquía, ¿verdad? Por ahí. En Estambul, en Medio Oriente. Por ahí. Que por ahí no podían irse más las caravanas de los europeos, entonces tuvieron que ellos... ¿Cómo le llamaban? Mercaderes, ¿no? Mercaderes, sí. Bueno, y Venecia era uno de los lugares donde llegaban los grandes mercaderes de Oriente, ¿verdad? Sí. Porque ahí llegaba se ha constituido en puerto Venecia, sí. Venecia. Sí. Y en Venecia pues llegaban los mercaderes de Oriente trayendo, ¿te acordás? En los libros dice seda, especias, perfume, joyas, rubíes, lo más fuerte. ¿verdad? Sí. Y también la pólvora. Claro. La pólvora venía de China. De China. Porque en Europa no era conocida la pólvora, se manejaban todavía con arco y flecha ellos. En Europa, mucho tiempo. Mira que yo sabía quién había descubierto la pólvora, sí. Pero sí, fue en China. Sí. En China, pues. Sí, hago memoria a lo mejor. Y el que descubrió de que la Tierra era redonda, si no me equivoco, fue Nicolás Copérnico. Bueno, Copérnico esbozó la teoría, pero ya basado en grandes
pensadores inclusive de la época de Grecia. O sea, ya tenía indicio él. Sí. Ya Lo que pasa es que en anteriores. Grecia hubo un filósofo que le llamaba la atención la sombra que provocaban los obeliscos, ¿verdad? El obelisco, conocemos los obeliscos, la gente tiene que conocer, por ejemplo, en Argentina hay un obelisco famoso, es una cosa, como una columna alta, ¿verdad? Sí. Bueno, y este era, no sé si era Ptolomeo, el filósofo, pero o era en la época de los faraones Ptolomeo, ¿verdad? Porque faraones también había que se llamaban Sí, Ptolomeo. Que este filósofo había visto que en el Cairo, ¿verdad? La sombra de la pirámide a una determinada hora daba un tipo de grado. Pero en otro lugar, en la misma hora, daba otro tipo de grado la sombra, con relación al obelisco. Y cotejaba él eso. Claro, entonces él decía, entonces hay una curva en la Tierra que da esa diferencia. Entonces él fue sumando las curvas, entonces él dijo, bueno, entonces la Tierra tiene este tamaño y es circular. ¿Qué vale eso? ¿Verdad? Estamos hablando de filósofos griegos antes de Cristo. De la antigüedad, ¿no? De la antigüedad. Sí. No recuerdo quién fue, pero voy a buscar yo el nombre. Pero esa fue la forma en que empezaron a medir. Y ese parámetro se utilizó después en las cartas de navegación. Porque se usan las estrellas polares, el sol, para saber la ubicación. Sí. Hasta ahora se utiliza. El GPS funciona así. Aproximada en la época. En la época. Hoy día ya es fija la... Y el astrolabio se utiliza para eso. Sí. Astrolabio se llama. ¿Y de dónde proviene el nombre de nuestro continente, Silvio? De Américo Vespucio. Américo Vespucio, un cartógrafo. Cartógrafo italiano. Italiano. Américo Vespucio. Amos a Pope Italia porque no descubrió. Italia será. No, así es, Silvio. Sí, en el fondo, ¿verdad? El tilingo de Colón es italiano. ¿Por qué me tilingo? No, de por allá yo pienso, no barco tú ya subes a Yujina y se llama un mes. No, pero esta gente vivía en los barcos. Colón vivía, desde chiquitito él vivió en los barcos. De los 13 años, no sé qué, ya era grumete de los barcos. Sí, y desde muy pequeño acompañaba a Daiko. Ahí eso yo encontré también en el material, Silvio, que las madres italianas lavaban ropa en manantiales, Silvio. Sí. A Pepe le llamaba mucho al mitad y la atención el agua. Sí. O jugas caria, la ire. Tenemos feroz navegante, imagínate. Acá estoy buscando. Acá está. Eratóstenes. Eratóstenes es el filósofo. Sí. Que dio la tendencia que dijo, muy útil. Bueno, pero ya Platón, como siempre Platón. Como siempre Platón y Aristóteles ya esbozaron la idea de que la Tierra era redonda, ¿verdad? Y luego fue Eratóstenes el que comprobó eso que te digo yo, ¿verdad? Uno de los mitos más duraderos de los que creen los niños es la idea de que Colón era el único de su tiempo que creía que la Tierra era redonda, dice este artículo. A lo mejor para su zona, Silvio. Dice, qué valientes deben haber sido los marineros de 1492, dice, ¿verdad? Porque todo el mundo creía que la Tierra era plana. Sí. ¿Usted podría imaginar para viajar hacia el borde del mundo sin miedo de caerse? Dice, ¿verdad? De hecho, hay muchas referencias antiguas sobre la Tierra siendo modelada como un disco. Y si supieras que los dos objetos astronómicos más importantes en el cielo, el Sol y la Luna, lo mismo podrías llegar a las mismas conclusiones. Y explica un poco por qué la Tierra es circular, ¿verdad? Dice, hace más de 2000 años de antigüedad, ¿verdad? Se creía que se podía navegar por el este y salir por el oeste. Ya se creía en esa época, ¿verdad? Más de 2000 años. Bueno, dice, y en el mundo antiguo, los más grandes eruditos y científicos de Egipto, Grecia y de todo el Mediterráneo se fueron a trabajar en la biblioteca de Alejandría. Uno de estos científicos fue el antiguo astrónomo griego Eratóstenes de Cirene. Mientras vivía en Alejandría, Eratóstenes recibió una sorprendente correspondencia de la ciudad de Siena.
actualmente llamada Asuán, en el sur de Egipto. En concreto decía que en el solsticio de verano la sombra de alguien que miraba un pozo profundo bloquearía el reflejo del sol al mediodía. En otras palabras, el sol estaría directamente arriba en este momento, ni un solo grado al sur, al norte, al este o al oeste. Y si tuvieras un objeto completamente vertical, no proyectaría ninguna sombra. Esta es la versión. ¿Qué está diciendo? Pero Eratóstenes sabía que este no era el caso donde él estaba, en Alejandría. Seguro el sol se acercaría a esta directamente arriba al mediodía en el solsticio de verano en Alejandría que en cualquier otro momento durante el año. Pero los objetos verticales todavía proyectaban sombras. Ahí está, Ena. Sí. Y como cualquier científico, Eratóstenes hizo el experimento, midiendo la longitud de la sombra proyectada por un palo vertical durante el mediodía en el solsticio, él podría determinar qué ángulo el sol hacía con la dirección vertical en Alejandría. Silvio, Alejandría hasta hoy día hay. Sí. Está. Y Alejandría... Pero la biblioteca ya no. ¿Será que a eso iba? No, ya no. La biblioteca se quemó. Se quemó. Y claro, era una de las maravillas del mundo antiguo. La biblioteca de Alejandría, que se había quemado. ¿Por qué razón habrá sido? Y creo que fueron los árabes los que quemaron. O sea, intencionado. Intencionado fue, sí. Incendio. ¿Vos sabías que los primeros que sufren la intolerancia religiosa, militar, política, siempre son los libros? O sea, Hitler, por ejemplo, quemaba los libros de los judíos. Stroessner mandó quemar libros de Marx en la época de Stroessner. Carlos Marx. De los comunistas en general, ¿verdad? Uh-huh. Y así, ¿verdad? O sea, todos de alguna manera queman, por ejemplo... ¿Cómo se llamaría eso? Balduino o Saladino. Saladino, el emperador Saladino, que era árabe, cuando entró en Tierra Santa mandó quemar todos los textos antiguos. Una guerra descorriente. Claro, porque es lo que llama Huntington, que es un sociólogo norteamericano, choque de civilizaciones. Choque de civilización. O sea que... bueno, y acá también... Sublimemente le llama así. Sí, y bueno, y los españoles cuando vinieron acá quemaron todos los códices mayas, por ejemplo. De los mayas. Y ahí se perdió muchísimo, porque los mayas conocían el concepto de cero, cuando en Europa todavía se usaban números romanos. O sea, los árabes usaban... Por eso nosotros tenemos nuestros números son arábigos. El 1, el 2, el 0, eso. Los árabes ya tenían el concepto de cero. En Europa, en la Europa de Colón, Silvio, se usaban números romanos. ¿Significa eso de que los números ordinales son... Sí. nació en Arabia? En Arabia, sí. ¿Sí? ¿Así? ¿Tal cual? El alfabeto, las letras, nació... Las letras también Fenicio. Sí. Fenicio. Pero también en Arabia. Sí. Parte. No, y parte que pasa que... Fenicia era parte de Irak. De Irak. Tribu nomás, Silvio. Sí. Entonces... Fenicia creo que es el Líbano. La zona del Líbano es Fenicia. Sí, en realidad, a mí me dice ahora, en realidad lo correcto es llamarle Líbano. Árabe es el nombre del idioma. Dice. Claro. Sí. O sea que sí. No entiendo. Claro, en el mundo árabe, Fenicia sería en Tiro, en esa ciudad, en Biblos, las ciudades que son de el Líbano actual. Sí. Del Líbano actual. Sí. En esa zona está Fenicia. Sí. ¿Verdad? Después tenés... Bueno, ocurre que esta gente, los musulmanes, digamos, los árabes en general, cuando vinieron, ellos conquistaron Europa. Recordemos que la gran victoria de los reyes Fernando e Isabel la Católica fue justamente la expulsión de los árabes de España, que fueron perseguidos, no sé cuántos años era que se quedaron, 500 años. Que se quedaron ellos después de no sé cuántos años 500 años por ahí fueron. Sí, no, es más, Silvio. Claro. Porque viste que hubo la caída de ellos. Sí. Ahí se vio de los bárbaros. Constantinopla. Bueno, y ahí fue que ellos vinieron a Europa. Sí. Y en Europa ellos se instalaron y ahí fundaron las ciudades de Córdoba, de Alcántara, de todas esas ciudades españolas. Sí.
que son de cultura árabe. Y que hasta hoy día... Valencia, por ejemplo. Sí. Valencia, esos son todos. Barcelona también. Parte que tiene todo sonido. Alcántara, por ejemplo, tiene sonido árabe. Sí. Alcántara. ¿Verdad? Córdoba. Sí. Eso es lo que yo me acuerdo bien por historia, ¿verdad? Y en toda esa zona, por ejemplo, la influencia árabe fue muy importante. Muy fuerte. Y ahí fue que en el idioma español entró en los números arábigos. Sí. ¿Verdad? Y también después entraron las matemáticas y entraron el famoso algoritmo. Tales de Mileto, ¿de qué nacionalidad era, Silvio? ¿Griego? Tales de Mileto. Tengo que son ver de cuay mísera, porque... ¿Viste que atender lo que dice acá y vuelvo a este tema. Sí. Dice... la respuesta que recibió, atender de Eratóstenes, sí, era que fue de 1,50 parte de un círculo, o sea, 7.2 grados. ¿Qué? Ahí ya me pierdo. 7.2 grados lo que fue la sombra, ¿verdad? Sí. De lo que él analizó, ¿verdad? Pero en ese mismo momento en Siena, el ángulo que el Sol estaba haciendo con un palo vertical idéntico era 0 grados. ¿Verdad? O sea, en el lugar donde él era 0 grados. O sea, no había sombra. Pero él tenía sombra de 7.2 grados. O sea, con una inclinación importante ya sí. Claro, entonces, si el Sol estaba sobre la punta del obelisco en el otro... En este estaba inclinado. Del Pilar Guazú. Claro, entonces este está inclinado. Entonces le daba una curvatura a la Tierra, ¿verdad? Porque si era plano tenía que ser los dos, tenía que tener sombra. Sí. ¿Verdad? Porque iban a estar paralelos al Sol. Sí. ¿Verdad? Y esta diferencia angular entre las dos ciudades, ¿verdad? Pudo hacer averiguar la distancia de Alejandría y Siena. Ese es el primer dato que él pudo sacar. ¿Cuánto le quedaba entre uno y otro? Cuando se vio obligado a depender de la distancia reportada entre las dos ciudades, las medidas más precisas de su época, viaje por camello. La medida más precisa en esa época era cuánto día de viaje por camello. Camello ario. Y hasta ahora pues se suele decir, ¿en cuánto tiempo vos llegás a Asunción? 5 horas. 5 horas. Y tu distancia no se mide por kilómetros, sino que se mide por cantidad de horas. Por hora. Que llega. Y esa época era por días de viaje de camello. Entonces, hoy día, si vos te expresas así, se entiende muy bien. El paraguayo, al menos, entiende muy bien. Y ya asocia, Silvio, inclusive con el kilometraje. Claro. En definitiva, ya, o sea, por lo menos esa habilidad ya voy con ahí. Bueno, y acá dice, por ejemplo, que en esa época la distancia entre Siena y Alejandría es de 500 estadios. Pero no es un estadio de fútbol. Sí. Sino que es otra medida, ¿verdad? Dice que un estadio era 185 metros. O sea, a ver un poco cómo dice acá. Porque estoy entresacando nomás. La respuesta dice que un estadio era ático italiano, era utilizado más comúnmente desde 185 metros en términos modernos. Usando ese valor uno consigue una circunferencia de la Tierra de 46.620 kilómetros. Así él pudo calcular, ¿verdad? Un número que es solamente alrededor del 16% más grande que el valor real. O sea, falló en el cálculo. Pero, imagínate en la época, no tenía computadora, ¿verdad? Pero le dio no muy... Por ahí cerca. Atendé bien lo que dice. Macheteó lo que dice acá. Sí. Después él utilizó un estadio egipcio, que es otra medida, que son 157 metros y medio. Y en este caso se obtiene un valor de 39.375, que es menos del 2% del valor moderno, que es 40.000 kilómetros de la Tierra. La Tierra 40.041 kilómetros tiene de circunferencia. Entonces 2% nomás ya se equivocó, usando otra medida de los egipcios. ¿Verdad? Qué interesante, ¿eh? De ahí viene nuestra ¿cómo se llama? Nuestro análisis que hacemos hoy sobre ¿cómo se llama? Y que nació con el Día de la Raza. El Día de la Raza, claro. Todos estos cálculos, ¿verdad? Sí.
Este tamaño de la Tierra se calculó en el año 240 antes de Cristo. Sí. O sea que en la Edad Media pues se decía que era plano. Sí. Hasta la Edad Media. O sea, hasta la era de los descubrimientos, hasta 1492, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama esa época? La Edad Moderna. Edad Moderna, sí. Ya inician en 1492. Sí, 1492. O sea, hasta sí, o sea que se extendió más entonces, Silvio. ¿Por qué? Me equivoqué yo. Yo dije hasta la Edad Media. Nació en la Edad Media y se extendió hasta la Edad Moderna. La Edad Media empieza en la caída de Constantinopla. 1450 y... No. 1000 años son la Edad Media. 453. 453, ahí sí. Algo así. Sí, 1000 años. Sí, algún amigo historiador o historiadora. No, vamos a averiguar nomás Sí. ¿Para qué tenemos la tecnología? Sí. Y después pues ya se viene la edad contemporánea. Claro. Que es nuestro día. La edad contemporánea nace en la Revolución Francesa. Sí. ¿Verdad? 1789. Sí, 1789. Vamos a ver, edad media. La Edad Media nace en siglo V. Sí, el Imperio Romano. El fin del Imperio Romano. Fin del Imperio. Esa es la caída de Constantinopla. Sí, Constantinopla. Claro. Y hasta el siglo XV. 1492. ¿Ves? O sea, esa es la Edad Media. 1000 años, pues. Sí. 1000 años de oscurantismo, dice, para muchos historiadores. Sí. ¿Verdad? Y ahí es que nace el Renacimiento. Después de eso viene la Edad Moderna, el Renacimiento, la vuelta a la cultura helénica, Sí. a reconocer los libros de Platón. Porque durante los 1000 años se prohibieron los libros. Ese tema de anglicanismo y eso por ahí cerca. Nacieron ahí, sí. Calvinismo. Calvinismo. Todo eso nació después de la Edad Media. Sí. La Edad Media fue una época muy dura en la historia del mundo. Porque en esa época existían los inquisidores. Sí. Por eso pues digo yo que los libros son los primeros, las primeras víctimas. La cultura es la primera víctima normalmente de los tiranos. Y vos sabés, Silvio, que tenés razón. Sí, porque estaba el sistema de la ordalía. Sí. La ley de la 12 tabla. Sí. La ley del talión. Sí. Sí. No, y tened en cuenta esto, hablando de cultura nada más, ¿verdad? Sí. Nosotros, la cultura es la primera que sufre el embate de la tiranía, ¿verdad? El rigor de la tiranía. Sí. Claro, porque primero prohíben los libros. Sí. Libros. Determinados libros. Por ejemplo, Doctor Francia. Sí. Que para mí es un personaje histórico muy importante. Muy. Para nuestra república. Sí. Sin embargo, él prohibió textos. Por ejemplo, prohibió la Biblia. Por eso se hizo una Biblia nueva. Sí. ¿Verdad? Que es... hizo un catecismo nuevo que se llamaba Catecismo Paraguayo Reformado. ¿Vos sabías que hay una iglesia católica paraguaya? ¿En serio? ¿No sabías? No. Hay una iglesia católica paraguaya. Me quedo mirándote, Silvio, porque viste que, si no me equivoco, el doctor Francia era doctor en teología también. Sí, estudió en la Universidad de Córdoba, en Argentina. De Córdoba. O sea que... Voy a buscar acá iglesia católica paraguaya. La teología es la reflexión de la fe y cómo pudo él... Y vos sabés el libro de cabecera del doctor Francia, Silvio. ¿Cómo? El libro de cabecera del doctor Francia. No. Es de Rousseau, El contrato social. Ah, sí. El contrato social. Sí, el contrato social. Y Rousseau. Leía también de Voltaire. No sé cómo se pronuncia, Voltaire. Voltaire. Sí. Voltaire. Sí. Bueno, Voltaire, por ejemplo, es nuestro lema en Ñacunutú. ¿Vos sabías? Me estoy enterando. A veces... En Ñacunutú, en la página de Ñacunutú News, nosotros usamos una frase de Jean-Marie Auret. Sí. Que así se llamaba. ¿En serio? François-Marie se llamaba. Auret Voltaire. Atender la frase de Voltaire, que se encabeza en nuestro Ñacunutú. A ver, Silvio, a ver. No estoy de acuerdo con tus ideas, pero defiendo tu sagrado derecho a expresarlas.
Ese es nuestro lema de Ñacuruto. Leí un mensaje la otra vez. No estoy de acuerdo con tus ideas, pero defiendo tu sagrado derecho a expresar. Profundo, ¿verdad? Demasiado profundo. Pero esto era ingenio. Pero así no se discute eso. La libertad absoluta. Me siento impotente para discutir ese tipo de cosas. ¿Verdad? Sí. No, es espectacular. Tengo que declarar impotente. Estoy buscando la iglesia. ABC Color le hizo un reportaje a la iglesia en Paraguay. La iglesia católica. No, se llama Iglesia Reformada, algo así se llamaba, que creó el doctor Francia. Porque el doctor Francia prohibió la iglesia católica. Espera que un ratito, voy a buscar acá. Iglesia creada por el doctor Francia. Porque hace poco era que estaban diciendo que existía todavía por su... A ver un poco... Museo Caserón de Gualda. El doctor Francia pues fue una persona que entendía muy bien que tenía que haber una separación entre la iglesia y el Estado. ¿Verdad? Y en la época, imagínate, en 1420, en 1820 fue que él asume el poder, ¿verdad? No, en realidad en 1816, él fue nombrado dictador temporal. 14, Silvio. Y en 16, perpetuo. Sí, y después en 1820. Y seguía él. Seguía él hasta 1840. Ya. Hasta la desaparición de su último signo vital. ¿Vos sabías que escuchamos lo que dice. En 1812. Sí. El doctor Francia declaró abolida formalmente la Inquisición en Paraguay. Sí, oye, Huawei. Sí. Severas medidas se tomaron contra sacerdotes porteñistas o españolistas, lo cual afectó a todas las órdenes, pues por igual tenían porteñistas entre sus clérigos. Cotejime, Silvio, en la época él estaba como cónsul. Sí. En la Junta Superior Gubernativa. Sí, entre dos, no me acuerdo si era con Yegros o era con Ceballos. Con Ceballos parece que era. Porque era Velasco, era el que estaba primero. Sí. Velasco, Ceballos y él. Sí. ¿Verdad? Sí. Y después ya fue él, Fernando de la Mora y Yegros. Pues Ceballos ya... También me recuerdo Roque Alonso. Roque Alonso también estuvo. Pero a partir de 14 él ya se lanzó solo. Sí, acá dice en este libro, congreso ya. En este material que escribió nuestro amigo Jorge Contreras, el 6 de enero de 2007, Doctor Francia y la Iglesia Católica, la lucha por el poder, dice que en 1814, acá dice 1814, el segundo congreso prohibió a que los clérigos participaran como delegados. Sí. Y dictaminó que el estado eclesiástico será precisamente arreglado y modificado al sistema de la libertad de la patria en todas sus partes, de suerte que no podrá predicar, confesar, obtener ni gobernar o ministrar sacerdote alguno que no se decida por el sistema de la libertad de la patria o que no sea útil a la causa pública. Bareteo y doctor Francia. No, era vos sabés que estando él compartiendo el poder, digamos, Silvio, él había ordenado a que, bueno, era un intelectual, más bien ya está otras cosas. Sí. Y muy respetado por eso. Sí. Diputado de diligencia, no sé cuántos diputados era que él mandó designar de cada distrito era. Sí. Por ¿cómo se llama? Por cantidad de habitantes. Sí. Sí. Acá dice, por ejemplo, que Y se empezó a armar el Congreso, Silvio. Ajá. Durante el reinado consular del doctor Francia. Sí. Dice acá, en 1824, debido a la escasez de sacerdotes, el doctor Francia decretó la supresión de las comunidades religiosas, pero sin prohibir el culto. Sí. Atendido por los pocos sacerdotes. Dice...
los conventos suprimidos pasaron a las manos del Estado, que inventarió los bienes, incluidos los numerosos esclavos de que era propietaria la iglesia. De esa manera los conventos fueron quedando en ruina. El convento de la Merced, otrora sede de importantes congresos, se convirtió en parque de artillería. El convento de la Recoleta en cuartel, el de los dominicos en iglesia auxiliar, y así las comunidades religiosas abandonaron el país. Imbarete hoy, doctor Francis. No, era muy Yatú. Fuerte. Sí, fuerte. Muy pojuguera. Pero no encuentro la iglesia... Y Shuki secretario privado era, Silvio. ¿Cómo se llama? Policarpo Patiño. Policarpo Patiño, sí, señor. Era el hombre de confianza, de su confianza, que gozaba plena confianza del doctor Francia. O sea, es que ese tipo se suicidó. Sí. En donde es ahora el patio de la catedral de Asunción. ¿Ah, sí? En el patio de una iglesia, no me acuerdo si es la catedral o la iglesia de la Encarnación, pero en una de las dos. Y ahí se le sepultó. Y esa misma noche una hija agarró y sacó, porque sí. Y pilló ella y sacó el cuerpo sin vida de su papá y llevó a otro lado. Sí, y el cuerpo del doctor Francia era que se quitó del, ¿cómo se llama? De su tumba, y la gente dice que se tiró en el río. Oikopa pea. Y que tú es inde. O sea que yo tengo mis dudas. Y bueno, no encuentro... No, pero el campeonato es largo, sí. Es largo. Así pero que voy a buscar. Llegamos al punto final. Sí. Llegamos al punto 12 horas con 2 minutos. Ya Hasami, sí. Pero, presente viva. Sí, señor. Vamos a despedir el programa. Ya despedí. Estamos muy agradecidos con la gente que estuvo en sintonía con nosotros. Sí. Deseamos que todos pasen bien este maravilloso día, fin de semana, una jornada sabatina. Sí. Y saludos a todos los que nos están escuchando. Saludos, nuestro respeto de siempre, nuestro cariño de siempre para cada uno de ellos, para cada una de ellas. Y amigos, que no tomen en demasía. Estamos entrando en la época donde la gente toman como condenados y condenadas. Sí, así que por favor regulen esa cuestión, ese asunto. Bebida alcohólica. Sí, porque es demasiado peligroso es. Demasiado peligroso. Se está volviendo peligroso. Así que por favor, Ñacurutu News Radio Online tiene la obligación de pedirle a los amigos y amigas a que controlen esa parte de la situación. Así que nos despedimos, Silvio. Buen fin de semana, Silvio. Igualmente. Y amigos, nos encontramos, si Dios y la Virgen permiten, el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Un romance allí vivió bajo el cielo. Somos una radio diferente. Ñacurutu News Radio Online. Una radio que piensa. India bella mezcla de diosa y pantera, doncella desnuda que habita el Guairá. Arisco remanso curvó sus caderas, copiando un recodo de azul Paraná. Montaras India manceba de la selva virgen Eva Guayaquil.